Bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista que le hacemos hoy a Leandro Chernikov. Mi nombre es María Eugenia Robeto, soy la directora de la Tecnicatura Universitaria en Yoga de Salud Integral, y lo invitamos a Leandro porque desde hace un tiempo, que él ya nos va a contar cuánto, se ha dedicado a orientar a las personas en el buen vivir, en el bienestar, sobre educación emocional. Leandro es socio fundador y director académico de investigación en Atentamente, que ya nos contará también él qué es. Es maestro y candidato a doctor en psicología educativa por la Universidad de Wisconsin en Madison. Estudió la licenciatura y maestría en física en la Universidad Nacional Autónoma de México, y es profesor investigador en tiempo completo en la Academia de Física de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Desde hace más de 20 años, como comentaba, se dedica a la educación socioemocional y se ha especializado en metodología para la regulación de la atención, las emociones y el fortalecimiento de la ética y conductas prosociales. Además, lidera la investigación científica de los programas de Atentamente en colaboración con el Centro para las Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin en Madison. Este es un breve resumen de su recorrido, y entonces le damos la bienvenida a Leandro con una pregunta. ¿Cómo te decidiste, Leandro, a comenzar a meditar? Primero que nada, gracias, Maru, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Gracias a todos los que están escuchando. Yo me decidí a meditar, o me acerqué a la meditación por ahí del 98-99, ¿no? Y la verdad, la razón por la cual me acerqué a la meditación es porque estaba teniendo problemas interpersonales, en particular de pareja, con la que ahora es mi esposa y con quien he pasado los últimos 24 años de mi vida. Pero en esa época éramos jovencitos, teníamos 24, 25 años, y básicamente me di cuenta que no contaba con las herramientas para lidiar con algunas de las emociones que los problemas de pareja me traían. En particular, los celos y el enojo. Entonces, en ese momento me di cuenta que, aunque tal vez no era una persona tan tonta racionalmente, o sea, mi racionalidad o lo que sabía no necesariamente me ayudaba a poder lidiar con mi mundo emocional, ¿no? A estar más tranquilo, a mantener cierto balance. Y sobre todo, empecé a meditar y a hacer tai chi. Fue la primera cosa que empecé a hacer, porque dije, yo ya nunca más me quiero enojar, ¿no? Como que tenía tal vez como ataques de enojo y así, dije, esto es espantoso. También Daniela, mi esposa, como que tomó una decisión similar, y así empecé, con la intención como de bajarle a la neura, ¿no? De poder encontrar un poco de tranquilidad y centro, y algo que me permitiera tener como, sí, sin duda, mayor estabilidad emocional, ¿no? Y no ser una molestia para otros. Así que así empecé. Y así empecé con el Tai Chi. Mi maestra de Tai Chi me enseñó lo más básico de la meditación. Hacía Tai Chi 3 o 4 horas todos los días, que me hacía muy bien. Y después de ahí transité a la meditación budista, que es lo que más he practicado y estudiado, me parece. Y contanos, Leandro, ¿y en qué cambió tu vida? Porque había una intención clara, pero después de a poco fuiste decidiendo dedicarte a esto. ¿Cómo fue empezando desde esta primera intención a dedicarte plenamente a la meditación, a difundirla? Sí, creo que hay como, para eso hay como 2 etapas, ¿no? La verdad,
sin duda los primeros 10, 12 años de mi vida como intentando estudiar y practicar en particular la meditación budista era simplemente que sentí que encontré como un camino de vida que me hacía sentido, que me ayudaba a estar mucho mejor, más tranquilo, que me ayudaba a resolver algunas dudas como más existenciales que tal vez tenía, preocupaciones más internas y que encontraba pues un camino de vida muy satisfactorio, ¿no? Y en ese sentido ni siquiera estaba, jamás pensé, la verdad, siendo franco, que me iba a dedicar a enseñarle budismo a nadie, ni a meditación, ni meditación secular, ni educación socioemocional, ni nada. Simplemente estaba dedicado al estudio de la práctica de, en este caso, la tradición budista, y lo hice con cierto ahínco e interés. Abandoné un poco abandoné mi doctorado en física teórica, porque para dedicarme a estudiar esto en una universidad sofisticada en Estados Unidos, porque justamente lo que pensaba era que pues, me era más importante encontrar cierto tipo de bienestar interno, y que incluso si terminaba una carrera o lograba algo en la física o en cualquier otra cosa, si no tenía eh, algo de bienestar interno, ni siquiera lo iba a poder disfrutar, ¿no? Al revés, iba a ser una fuente de más dolor, de más angustia, etcétera, etcétera. Y después, entonces, sobre la base de intentar practicar y estudiar bastante y encontrar como cierto bienestar en mí, más centro, más tranquilidad, mucha más alegría, etcétera, etcétera. Después, como que las cosas se fueron dando para transitar a como al ámbito de como la educación socioemocional y entrar a enseñar estas cosas, ¿no? Yo me dedicaba a la física, me dedicaba a la enseñanza de la física, y me dediqué a eso por como 15 años de manera muy intensa. Escribí libros de física, de matemáticas, y tenía como un interés muy, muy, muy genuino por la educación, e intentaba como no mezclar una cosa con la otra. Y después, pues, empecé a como a hacer esa transición cuando vi que realmente era algo que ayudaba, por un lado, desde la experiencia personal y de las personas con las cuales tenía la oportunidad de practicar, y después que había mucha necesidad, ¿no? Que había mucha necesidad de desarrollar competencias socioemocionales en las personas, aprender a regular nuestras emociones, aprender a ser un poquito más empáticos, más pacientes, más tranquilos, y que no necesariamente había mucha gente que nos enseñara cómo hacerlo, ¿no? Sin duda a mí nadie me lo enseñó en toda la, desde preescolar hasta la universidad, nadie me enseñó cómo hacer para enojarme menos, ¿no? Entonces, eso. Y entonces, ¿cómo estudiaste esto? Pues si nadie me lo enseñó, ¿no? ¿Y cómo pudiste formarte? ¿Dónde estudiaste? ¿Fue fácil para vos encontrar una formación de excelencia en esta disciplina? Sí, creo que no es algo tan fácil, ¿no? Y por eso lo que están haciendo con la carrera de ustedes, eh, con esta tecnicatura, ¿no? Me parece algo sensacional. En mi caso, empecé mi formación en México. Tuve la gran fortuna de vincularme con un centro budista que se llama Casa Tibet, que es un lugar muy, muy serio, donde tenemos o teníamos la suerte y seguimos teniendo la suerte de que nos visiten maestros budistas como de mucha preparación, maestros internacionales, orientales y occidentales, gente de una trayectoria pues, muy extraordinaria. Y en ese contexto tuve la suerte, por un lado, de empezar mi formación en México, en un lugar donde había un programa muy riguroso de estudio budista, y después tuve que hacer ya un esfuerzo más grande y me fui a vivir un tiempo a Asia para poder tener acceso a
a más formación, ¿no? Entonces, vivimos como 2 años y medio con mi esposa en India y en Nepal, estudiando con algunos maestros importantes de la tradición budista tibetana en particular, ¿no? Entonces, en términos de tener acceso a una formación rigurosa, por lo menos desde mi formación budista viene de ese lado, y después, y mucho después, tuve la fortuna de empezar mi doctorado ahí en la Universidad de Wisconsin en Madison, en el Centro para las Mentes Saludables, que es uno de los centros, de los pocos centros, de hecho, donde se hace investigación rigurosa en cosas tales como la meditación o este tipo de cosas, ¿no? Herramientas o técnicas contemplativas. Es posiblemente uno de los lugares más grandes, sin duda, y que más produce conocimiento en ese ámbito, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tuve la oportunidad de robustecer mi estudio, sobre todo en la parte más vinculada con la neurociencia, las ciencias cognitivas, la psicología y elementos de educación, que ya conocía, pero que formalicé. Entonces, la pregunta si fue fácil, no fue fácil. Y creo que estén haciendo estos esfuerzos en donde en un solo lugar, ¿no? En una tecnicatura puedan tener acceso a todas estas cosas, pues es algo fantástico, ¿no? No es algo que esté por todos lados al revés, ¿no? Y entonces que esto se sintetice de manera estructurada en un programa de estudios formales, con una planta docente tan amplia, preparada, pues me parece algo fantástico. La verdad, lo celebro muchísimo, ¿no? Se van a ahorrar muchos viajes y enfermedades de la panza. Y mucha investigación también, ¿no? Hoy lo comentábamos y siempre decimos con los profes de la carrera que todo esto que nosotros hicimos un poco artesanalmente, así como vos lo contás, cada uno de nosotros, de toda la planta docente, ha hecho su camino y algunos hemos tenido la posibilidad de viajar así como ustedes. Y bueno, buscando libros, pidiendo, y hoy está todo este conjunto de conocimiento sistematizado y a su vez hay una biblioteca que tiene los libros y uno puede acceder. Antes conseguir uno de estos libros era, y bueno, y ahora todo también está en muchas cosas en formato digital, así que la verdad que son buenos tiempos para todo esto, ¿no? Y te Sin quería, duda, sin duda. Perdón. no, por favor, quería ver esto, entonces que ustedes armaron este proyecto, programa o página que contempla todo estos abordajes que vos contabas, que es atentamente, así se llama, atentamente. ¿Y cómo se relaciona atentamente con estas ciencias contemplativas de Oriente? ¿Nos podés contar un poquito sobre eso? Sí. Eh, Atentamente, esencialmente surge en 2011. Como resultado, 2011 vino, de hecho, el Dalai Lama de visita a México y dio una plática para docentes. Una plática que se transmitió a 250,000 docentes en todo México y básicamente era una plática sobre la importancia del desarrollo de las cualidades del corazón en la educación, ¿no? Hablaba esencialmente de la compasión. Y decía que, bueno, pues que la compasión, a diferencia de otras cosas, o la bondad, o la paciencia, o la empatía, eh, es difícil de enseñar de manera teórica, se tiene que enseñar con el ejemplo, ¿no? Es una de las características de las competencias socioemocionales que es más difícil enseñar de manera discursiva, las tienes que intentar encarnar, y eso agrega un reto extra, ¿no? Y entonces, cuando terminó su plática, como que lanzó un reto, decir, bueno, ¿quién va a hacer algo aquí en México para contribuir en esta dirección? Y nosotros que estamos ahí, éramos coorganizadores del evento y público, dijimos, nosotros. No sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, pero entonces nos dimos a la tarea, empezamos de manera muy chiquita y así a desarrollar o armar una organización que básicamente lo que buscaba era presentar todas estas herramientas que venían
en particular de la tradición budista, de las tradiciones contemplativas orientales, pero principalmente la budista, y presentarlas de manera totalmente secular, ¿no? Y totalmente secular significa buscando ofrecer cualquier herramienta, cualquier cosa que pueda ser útil de estas tradiciones, sin necesidad de que la persona, sin necesidad y sin interés, sin agenda de que la persona adopte esta tradición, ¿no? Sino simplemente que hay herramientas útiles que pueden ayudar a que las personas estén un poco mejor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esa es la como mirada secular, así empezamos atentamente, y cuando decimos eso, pues entonces, ¿cuáles son las herramientas que podemos enseñar o cuáles son las que vale la pena? Pues todas aquellas que hay evidencia científica robusta de que ofrecen beneficio a las personas para algo, ¿no? Por ejemplo, yo sé, la práctica de atender al respirar, o la práctica de cultivar bondad o compasión o empatía, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nos dimos a la tarea justamente de hacer todos estos programas, eh, y, y, bueno, pues a eso nos hemos dedicado, hemos tenido, yo creo, las cosas han crecido mucho más de lo esperado, porque en México la educación socioemocional se convirtió en una parte obligatoria de la currícula nacional, y con eso se abrió una puerta muy, muy grande para hacer un montón de cosas, ¿no? Eh, digamos, tal vez lo interesante o qué aportan las herramientas contemplativas o las técnicas contemplativas a la educación socioemocional y a las ciencias del bienestar. Casi todo el mundo va a estar de acuerdo en que ser una persona más paciente o más empática o más serena es muy deseable, ¿no? Creo que nadie va a estar, incluso una persona más ética, ¿sí? El problema es que no necesariamente tenemos las herramientas específicas que nos ayudan a cultivar estos estados mentales de manera sistemática, ¿no? En ese sentido, las tradiciones contemplativas de Oriente presentan herramientas y metodologías muy, muy, muy rigurosas para generar un cambio como un poco más profundo en el individuo, cambiar hábitos, cambiar conductas, y entonces, eh, digamos, si no tienes una técnica muy revisada, es bien difícil hacerte una persona, por ejemplo, más voluntariamente hacerte una persona un poquito más tranquila, ¿no? O un poquito más, que se puede concentrar un poco más, o que puede tomar las cosas con un poquito más de ligereza. Digo, por supuesto, en muchos casos eso acontece de manera natural, y sin duda las tradiciones psicológicas occidentales ayudan muchísimo, pero hay un lugar en donde las herramientas contemplativas ofrecen cierto tipo de metodología, sobre todo que tiene que ver con la práctica continua y enfocada, y con mucha intencionalidad, que ayudan a eso. Entonces, tal vez me desvío un poquito de la pregunta, perdón, Maru, pero digamos, creo que eso es un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Y entonces en Atentamente intentamos hacer eso, y ofrecemos este tipo de programas desde preescolar hasta nivel universitario para adultos, y intentamos hacerlo de manera tal que sea significativo, ¿no? Y las herramientas contemplativas no son algo obligatorio, es simplemente algo que puede ayudar a algunas personas, ¿no? Qué bueno, felicitaciones, qué interesante. Y como nos están escuchando personas que quizás se interesen por empezar a estudiar esta disciplina, esta carrera de yoga y salud integral que cuenta con estas herramientas también en su formación, ¿nos querés compartir, y hasta donde puedas y con todo respeto, cómo es tu día a día de alguien que se dedica a enseñar estas técnicas, a enseñar a meditar? ¿Se puede vivir de esto? Además de, obviamente, que vos, tu carrera como físico y demás, pero ¿cómo sería eso, Leandro? Mi día a día trabajo mucho, porque tengo mucha responsabilidad, eh, pero adoro lo que hago, la verdad, adoro lo que hago, adoro hacer desarrollo curricular, me encanta dar cursos, me encanta trabajar con gente, me encanta pensar maneras alternativas de ver cómo ayudar a otros.
Y creo que sí se puede. Yo vivo de esto, mi esposa vive de esto, toda la gente en Atentamente, o la mayoría, afortunadamente puede vivir de esto. No conozco cómo sea exactamente la situación en Argentina, pero en México en los últimos años ha habido un cambio muy significativo. Hay mucho interés, hay condiciones, creo, positivas para tanto la educación socioemocional en general como las dimensiones, si quieres, contemplativas de la educación socioemocional. Y entonces, pues es una buena, creo, hay alternativas. Mi sugerencia, igual, para todo aquello que se esté metiendo en algo como esto, es parecido al que quiere. Yo estudié física, ¿sí? Y creo que no hay nadie que estudie física pensando en hacer mucho dinero, ¿no? En todo caso vas a poder tener una vida digna y sobre todo vas a poder tener una vida digna haciendo algo que te gusta mucho, ¿no? Mi sentir es que cuando uno se involucra en ese tipo de cosas, el primer beneficiado como que es casi como que primero te tienes que tomar tú la medicina y encontrar beneficio en ti. Y en la medida que digieras esa medicina, que esa medicina, en este caso, los cursos, las reflexiones, las herramientas, todo lo que han aprendido, genera una transformación genuina en ti como individuo, que sea más o menos palpable, que más tranquilo, que estés un poquito menos reactivo o reactiva ante las cosas que ocurren y que tengas un sentido de mayor um, bienestar básico, alegría, fortaleza interna, una sensación de que tienes como más herramientas para lidiar con las diferentes cosas de la vida y que tu vida tiene como un significado más como profundo. Entonces, en la medida que eso ocurre, creo que ya estos 3 años de formación ya valieron toda la pena y después las condiciones para que puedas vivir de eso creo que se van a ir dando de manera natural, porque cuando se ve un cambio en la persona, eso es muy inspirador. Yo dejé la física teórica porque no me inspiraba ver a los más grandes, esto, publiquémoslo bajito, pero no me inspiraban como seres humanos. O sea, yo veía algunos de los más grandes físicos, gente que muy famosa en el campo de la física teórica y cosas así, que admiraba muchísimo desde la perspectiva intelectual, pero no necesariamente me generaban admiración como seres humanos. Y cuando conocí a mis primeros maestros budistas en particular, vi algo que nunca había visto, que es como seres humanos con otras cualidades humanas. Una presencia que la verdad me sorprendió muchísimo. Y dije, a mí se me antoja más eso. Entonces, yo los invitaría y les propondría que como parte de la formación hagan un esfuerzo por eso, ¿no? Por transformarse internamente. Y por supuesto, creo que va a haber cada vez más necesidad, más demanda por gente que puede, desde ser realmente un maestro serio de yoga, responsable, que sabe, que entiende, que conoce no solo las asanas, sino también la filosofía y todas las implicaciones educativas y de salud mental que algo que trabajar con seres humanos implica. Pero creo que eventualmente en los siguientes 10, 15 años muy posiblemente haya una como explosión de interés por estos temas y creo que la pandemia hace mucho más evidente, no sé cómo sea en Argentina, pero en México sin duda, hace mucho más evidente las implicaciones que tiene tener o no tener competencia socioemocional, tener o no tener herramientas internas para lidiar con vivir solo o estar encerrado o no poder ver a los amigos o que las cosas realmente estén absolutamente fuera de tu control. Y esto inmediatamente ya lo presenta así la Organización Mundial de la Salud, va a generar un movimiento muy fuerte a la promoción de la salud mental, ¿no? Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, la salud mental tiene como dos componentes, la última definición que dieron, y
estoy parafraseando, pero una parte tiene que ver con resiliencia, que es como la capacidad que tienes para recuperarte frente a la adversidad y las dificultades, y otra tiene que ver con florecimiento, que tiene que ver con la capacidad de tener una vida significativa, que te da alegría, etcétera, etcétera. Y sin duda, me parece, estas herramientas contemplativas pueden aportar mucho en estas dos cosas, y en la medida que tengamos gente muy preparada que lo pueda hacer, pues podremos ser de mayor beneficio a otros. Me parece lo que le da sentido a la vida. Así que creo que puede ser un buen momento para estudiar. Bueno, muchas gracias. Justamente leí hace poquito en un informe que decían esto, ¿no? Que las carreras o las profesiones del futuro son las que tienen que ver con el cuidado y el bienestar. Muy en sintonía con lo que está diciendo Leandro. Muchas gracias por tu tiempo, que sé que estás siempre un poco contrarreloj con todas estas responsabilidades que contás que tenés, o sea que hay que trabajar mucho, pero también amar lo que hacemos, que es lo más importante. Muchas gracias por estar, y ojalá este sea el comienzo de una linda amistad. Un hermoso encuentro, gracias. Gracias, Maru, y muchas felicidades por todo el esfuerzo que están haciendo. Muchas felicidades por este programa tan magnífico que tienen, y a todos los que se inscriban les deseo todo lo mejor, y por supuesto, si puedo colaborar o ayudar en cualquier cosa, aquí estoy para lo que se ofrezca.